En semanas pasadas aprendimos de cómo Pablo, a través de la carta a los Efesios, nos alienta a apoyarnos unos a otros y a que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con humildad, con mansedumbre y soportándonos unos a otros. Espero, hermano, que usted haya meditado en las clases que hemos tenido en todo este tiempo, y espero también que Dios haya trabajado en usted. Y si necesitó hacer algún cambio en su vida, espero que usted haya tomado el tiempo y la meditación para poder analizar en su interior qué cosas debe cambiar. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y nos das este tiempo en esta mañana para poder seguir aprendiendo de ti. Señor, hoy podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová Ebenezer. Estamos muy agradecidos porque a pesar, Señor, de nuestra debilidad, que a veces la carne no quiere nada con la obra tuya, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Solamente tenemos que tomar la decisión y la determinación para seguir adelante. Yo te ruego que tomes el tiempo de esta mañana para que todos podamos ser edificados a través de la clase de la escuela dominical. Te pido que bendigas muy especialmente a cada uno de mis hermanos que escuchan, aquel que no es parte de nuestra iglesia, que también escucha este mensaje de esta escuela dominical y que pueda ser también edificado, Dios. Y si tú tienes algún plan para alguno que pueda conocer a Jesús como su Salvador personal, yo te pido que el Espíritu Santo obre en su vida. Te lo pido, Padre, y quédate con nosotros en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Muchas gracias por este tiempo que se están tomando para escuchar la escuela dominical. Yo les pido una disculpa en estas 2 semanas pasadas. No, a veces no es fácil poder seguir o darle continuidad, perdón, a lo que ya teníamos domingo tras domingo. Pero hermano, yo confío que cada uno de ustedes en su casa abrió su Biblia, leyó una porción de la palabra del Señor, y yo confío también que si usted lo hizo, el Señor habló a su vida. Entonces, vamos a retomar este libro que van a faltar 2 clases, y pues contentos y agradecidos porque el Señor nos ha permitido volver una vez más a la iglesia. Creo que estas 2 semanas han sido de bendición, hemos tenido un buen tiempo y pues bueno, vamos a esperar qué es lo que el Señor ya tiene para cada uno de nosotros como iglesia, y pues yo lo animo a que permanezca, a que siga adelante, a que no se le olvide orar, a que juntos podamos ir alentándonos unos a otros como la clase de esta mañana lo indica en su título. Entonces, hermano, en esta mañana el estudio nos dice que necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan también el nuestro. Y bueno, no sé si en su página, en su libro, lo que es la aplicación de la vida, hay un canto de mariachi que se llama Ánimo. Espero lo haya leído. Y pues yo me tomé el tiempo para buscarlo en internet, y quiero que escuche este canto de mariachi. Escúchelo, hermano. ¿Qué está pasando? Te estoy mirando, como que sí, como que no. Ándale, hermano, sigue adelante, no se te acabe el ánimo. ¿Por qué no quieres? ¿Qué te detiene? Sigue adelante, amigo. Y ahora más otro brinquito y estaremos con mi Cristo, volaremos en las nubes, ánimo. En las nubes Cristo viene, no desmayes que conviene, marca el paso, compañero, ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Y a faltar que tontito, ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Y ahora más otro brinquito, solamente otro
Se animó con este canto de mariachi, dice, ¿qué está pasando? Te estoy mirando. Como que sí, como que no. Ándele, hermano, siga adelante. No se te acabe el ánimo. Y lo que nos da la aplicación de la vida de esta persona, de este evangelista, es que interpreta precisamente este canto con mariachi, dando ánimo al hermano. Si usted está desanimado en esta mañana, vuelva a escuchar este canto de mariachi y yo le aseguro que usted se va a animar, pero no precisamente por la música, sino porque todavía tenemos la palabra del Señor y podemos gozarnos con ella y alentarnos unos a otros. Entonces le vuelvo a decir, ánimo hermano, para que usted siga adelante. Espero que le haya parecido bonito, cómico este canto de mariachi y pues bueno, vamos a seguir adelante. La realidad, hermanos, es que la vida cristiana o la vida de un cristiano en ocasiones puede ser difíciles y el desánimo llega a ser común para muchos. Pero gracias a Dios hay hermanos que tienen interés en nuestro bienestar espiritual. Precisamente nosotros en un grupo de pastores, como esposas de pastores, somos 4 matrimonios y nos juntamos, nos reunimos cada mes o a veces un poquito más de cada mes, pero estamos siempre al pendiente, las mujeres, claro, en un grupo y los hombres en otro y a veces nos reunimos todos juntos y bueno, ellos son pastores que ya tienen mucho tiempo en siendo pastores, son más grandes de edad que nosotros, pero nos han alentado mucho. Pero el hecho de que seamos líderes en la iglesia, no sé, diáconos, pastores, copastores, líderes, cualquier tipo de persona que esté en la iglesia, todos en algún momento tenemos algún desánimo. Por eso lo que hoy nos invita el libro es que nos alentemos unos a otros. Por eso damos gracias a Dios por aquellos hermanos que tienen interés en nuestro bienestar espiritual. La semana pasada mi esposo les decía en la predicación, en la enseñanza, les preguntó que si ustedes tenían algún compañero de oración y que si no tenían, trataran de buscar a alguien, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y es muy, pero muy hermoso que cuando uno tenga una necesidad o se sienta animado o desanimado, siempre después de Dios podamos correr con esa persona y decirle, sabes que mira, estoy pasando por esta situación y yo le aseguro que esa persona le va a dar una palabra de aliento porque el Señor ya preparó el corazón y ya le dijo las palabras que iba a necesitar usted y que se las iba a decir a través de ese compañero de oración. Entonces, doy gracias una vez más a Dios por esos hermanos que tienen interés en nuestro bienestar espiritual. Y bueno, dice, hay un versículo en Hebreos, quiero que vaya conmigo, Hebreos 12:3, si no tarda mucho en buscarlo, escuche por favor. Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice la otra versión, piensa en el ejemplo de Jesús, o piensen más bien en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Me gustó más esta versión porque dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Dice, mucha gente pecadora lo odió, lo hizo sufrir. Pero ¿verdad que Jesús no se desanimó? ¿O Jesús llegó a una línea y que dijo, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí llego porque ya no puedo más. No, al contrario, Él siguió adelante hasta llegar al final. Por eso hoy esta versión nos anima a que ni usted ni yo debemos ni de rendirnos ni desanimarnos. Y Pablo sigue animando a los creyentes a disfrutar de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. No importando hace cuánto tiempo usted haya sido convertido, recuerde que siempre podemos regresar a nuestro primer amor.
Si alguno de ustedes se siente en esos momentos, regrese a su primer amor. Recuerde también que el pastor nos estuvo dando las enseñanzas de las cartas a las 7 iglesias. ¿Y qué dice? Has dejado a tu primer amor. Pero Dios, en su soberanía, en su misericordia, todavía nos da esa oportunidad para regresar a nuestro primer amor. Y qué bonito, porque regresamos con ese gozo, con ese entusiasmo y bueno, hasta queremos andar haciendo lo que nunca hemos hecho. Por eso, hermano, en esta mañana lo invito a que nos alentemos mutuamente. No sé si usted ya analizó la pregunta que viene en su libro en la página 105. Vaya por favor ahí en su libro en la página 105. Dice la pregunta, ¿recuerdas a alguien que te ayudó y luego tú ayudaste? Si la leyó, tal vez encontró la respuesta. Pero si no, pues todavía usted tiene tiempo para que medite en esa pregunta y tal vez al final ya tendrá esa respuesta y la pueda anotar en su libro. Lo invito, hermano, a que vaya conmigo a Efesios 4, que es donde vamos a estar en esta mañana para estar viendo la clase de la sesión número 4. Efesios 4, y vamos a estar viendo los versículos del 17 al 22, donde Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo. No sé si está muy fuerte la música, la pongo y tengo un cierto volumen, pero una que otra canción se pone un poquito más fuerte que otra. Espero no sea el caso porque hasta lo tengo retirado, la música, pero bueno, hermanos, vamos a continuar. Lo que está hablando aquí de estos versículos del 17 al 22, dice que, bueno, está hablando de la nueva vida en Cristo. Vamos a leer el versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban ¿en qué? Que andan, en la vanidad de su mente. Y prácticamente lo que Pablo está diciendo a los efesios de parte del Señor Jesús es que ya no anden viviendo como aquellos que no conocen a Dios. Y volvemos a ver esta palabra clave que vimos hace semanas atrás. Andéis, que andan en la vanidad de su mente. Dios nos vuelve a reiterar una vez más que andemos o que no andemos, como lo dice aquí, en la vanidad de su mente. Dice nuestro libro que la mayoría de las cartas de Pablo se dividen en dos partes. No sé si está ahí en su página, que se divide en dos partes. Bueno, en la parte 1 que dice aquí en los comentarios, dice, vamos a leer, la mayoría de las cartas de Pablo se dividen en dos partes, con una parte indicativa y luego siguiendo con otra imperativa. Y menciona 3 libros del Nuevo Testamento, Gálatas, Romanos, Colosenses y algunos otros que no los pone aquí en los comentarios. En la parte indicativa, Pablo relata lo que es en términos doctrinales y en la parte imperativa lo que debe de ser. Y estas dos frases viene como entre paréntesis, no sé el signo, pero la otra frase es debe ser, una que es indicativa y la otra es imperativa, en términos doctrinales y en términos morales. Podemos decir que la palabra indicativa, o sea, el es, revela lo que Dios ha hecho por nosotros, mientras que la otra parte, o sea, la imperativa de debe ser, expone lo que Dios espera de nosotros. ¿Usted ha pensado qué es lo que espera Dios de usted? Yo por algunos momentos sí, solo meneo mi cabeza, digo, ay, Penélope. Pero bueno, seguimos todavía adelante. Y en este pasaje pertenece al género imperativo, pues el apóstol Pablo comienza con esta frase, lo que dice en el versículo 17.
Esto pues digo y requiero en el Señor. Es la primera parte del versículo 17. Como podemos ver, Pablo ejerce su autoridad apostólica. No está hablando de su parte, está hablando como heraldo del Señor. Siendo así, Pablo reta a los cristianos a tener comportamiento ético cristiano. Y usted puede leer primera de Tesalonicenses 2:12. Lo que está diciendo ahí son palabras por parte del Señor. Las palabras que dice primera de Tesalonicenses 2:12. Si quiere no vaya allá, nada más escuche. Yo se lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, daba la autoridad de que eran palabras del Señor. Quiero que regrese conmigo a Efesios, si es que fue a este versículo de Primera de Tesalonicenses. Las palabras que Pablo está diciendo aquí, yo tomé una porción, una palabra, ¿verdad? Que era como con ternura, hermanos, no solo no predicó el Evangelio de Cristo, sino que también abrazó a los de Tesalónica con ese, como dice el versículo 7, y de ahí mismo a Primera de Tesalonicenses 2:12. Estaba diciendo él, pero eran palabras como de parte del Señor. Y ahí en Efesios 4, el apóstol amonesta diciendo, ya no andéis como los otros gentiles, que dice que andan en la vanidad de su mente. Y mire que el andar de los gentiles está caracterizado por la vanidad de su mente precisamente. Ellos viven de acuerdo, por lo que voy a decir, con sus tontas ideas, como dice otra versión. No sé qué tan fuerte le tome esta palabra, pero dice esa versión, dice, ellos están viviendo conforme a la vanidad de su mente, o sea, con ideas vanas, con ideas tontas, que no lo van a llevar a ningún lado. Y mira, hermanos, que llega un momento en la vida del creyente verdadero, cuando su pensar y su manera de vivir son transformados. Yo quiero decirle algo, en este tiempo yo platicaba con una prima y pues decíamos que mucha gente no ha regresado a la iglesia, que porque tiene miedo, que porque la pandemia, que si esto, que si el otro, pero algunos de los que tenemos en redes sociales, como por ejemplo Facebook, y no tengo nada en contra de ellos, de lo que hace, de lo que voy a decir. Simplemente, hermanos, que siempre ponemos como humanos, ponemos una excusa, pero tan grande que a veces me da tristeza y yo decimos, no puedo ir a la iglesia porque la pandemia, hay mucha gente en la iglesia, no está a la distancia o excusas. Pero sabe que luego, por ejemplo, como hoy sábado, o como un sábado normal, o entre semana, no sé, puede decir, oye, mira, estuve viendo un video que andaban en la playa, o en el río, o en la presa, o en diferentes partes, y yo, wow, y el domingo no los veo en la iglesia. Pero entonces empezamos a adaptar la Biblia conforme a nuestro parecer. Por eso lo que está diciendo aquí es que el verdadero creyente, o el que es un creyente verdadero, empieza a cambiar su manera y su forma de vivir, y eso es transformado día con día. Por eso ahora Pablo espera que no nos comportemos, o en aquel tiempo, los de Éfeso, que no se comporten como eran antes, sino como lo que ahora somos en una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí me está siguiendo lo que yo le estoy diciendo? A lo mejor a veces me pongo a pensar y soy un poquito dura, ¿verdad? Con eso yo personalmente. Y bueno, eso es otro asunto que cada quien decide o le da
la prioridad que debería de ser. Yo decido el domingo estar en la iglesia, pero no decido ir a la iglesia porque el sábado o el domingo o el lunes o cualquier día hice otras cosas y le tomé más importancia a ellos. Pero hoy, en esta mañana, Pablo nos dice, ya no quiero que se comporten como antes eran, como andaban en la vanidad de su mente. Ahora quiero que se comporten como lo que son, como la nueva vida que tenemos o que tienen en Cristo Jesús. Y puedo decir que el versículo 18, de ahí Efesios 4, está dividido en 3 partes. Primero, en que antes tenían el entendimiento que dice entenebrecido. Segundo, que estaban ajenos de la vida de Dios por ignorancia, dice el versículo 18. Y tercero, por la dureza del corazón, porque antes tenían el entendimiento, entenebrecido, después estaban ajenos de la vida de Dios por ignorancia y por tercero, por la dureza del corazón. Por eso la vida de los incrédulos se mantiene alejada espiritualmente de Dios y en consecuencia ignoran por completo su verdad y el resultado de su ceguera espiritual y moral voluntaria. Siempre digo, no generalizo, porque hay algunos que están en otras iglesias y bueno, tienen una vida de santidad, una vida que estoy segura que ellos están agradando al Señor. Pero como dice nuestro libro, nuestra enseñanza, es que son ciegos y su corazón tiene la misma dureza que de una piedra. Sí, y son gente ignorante, son gentes tercas, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da, dice otra versión. Quiero que vaya conmigo al versículo 19, de ahí de Efesios 4. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y a medida que los incrédulos continúan su vida de pecado y alejados de Dios, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Romanos 1:32, que está hablando de la culpabilidad del hombre, escuche, Romanos 1:32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y como le dije, aquí está hablando de la culpabilidad del hombre. Prácticamente está diciendo el versículo 19 que han perdido la vergüenza, o sea, ya la dejaron bien lejos de su vida, se han entregado totalmente a vicios y hacen toda clase de indecencias, como dice el versículo 19, dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso hay otro versículo que es Colosenses 3:5, donde Pablo está hablando de la vida antigua y de la nueva vida. Nos dice una vez más, es Colosenses 3:5, Filipenses, Colosenses, escuche o lea ahí en su libro, por favor. Bueno, ya le digo que nos está hablando otra vez de la vida antigua y de la nueva. Dice el versículo 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros y enlista fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, ¿tiene alguna de estas palabras en su vida? Hágalo morir. Es lo que Pablo nos está invitando a leer estos versículos. Y después de describir la vida pecaminosa del pasado, Pablo les recuerda a los efesios o a los de Éfeso
el versículo número 20, ahí en Efesios, vuelva conmigo. Dice, vamos a hacer la conexión del 19 y el 20, donde dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, como diciendo, hey, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, sino todo lo contrario. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Aprendimos todo lo contrario. Mire, todo lo podemos lograr si en verdad hemos oído, como dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso te dice, deja todo atrás. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Pablo reconoce que los efesios oyeron el evangelio por él y sus compañeros o asociados, como lo quiera llamar, pero sabía que eran los mediadores que Cristo había enviado. Por eso Pablo te dice, hey, no fue lo que aprendimos estando en Cristo, sino todo lo contrario. Y el versículo número 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de qué? Del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos que engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Esa palabra se refiere a quitar algo por completo. No solamente, bueno, un poquito, no, por completo, despojaos. ¿Sí? Como cuando aquel hombre indigente que anda en la calle se quiere deshacer de sus harapos y de toda su vestimenta sucia y es renovado a una nueva vida. Esto describe el arrepentimiento del pecado y a la sumisión a Dios en el momento de nuestra salvación, en el momento de su salvación. Por eso dice, despojaos. ¿Despojaos de qué? Del viejo hombre, que además está viciado conforme a los deseos, dice el versículo 22, engañosos. Ese viejo hombre es de una naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada en algunos al máximo. Pero ahora necesitamos una transformación. Y digo una transformación, me tengo que incluir, hermanos, porque recuerde que mientras estemos en este cuerpo, va a ser difícil ser perfectos. Por eso cada día nosotros necesitamos una transformación de la vida vieja a la nueva vida. En el versículo 23 de ahí de Efesios dice, y renovados del espíritu de nuestra mente. Bueno, yo cuando escucho espíritu me lleno de un sentir, de un sentimiento, porque cuando digo esta palabra, cuando escucho, siempre pienso en respeto. Hace ratito hablaba con mi suegra y estábamos diciendo de algunos pecados, pues que son fuertes, ¿verdad? Y mencionó ahí algunos. Y le digo, bueno, el único pecado que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, por eso cuando escucho esta palabra, siento un respeto hacia el Espíritu Santo, porque mi deseo es no ofenderlo. Entonces, hay que hacer lo posible para transformar nuestra vida siempre a lo mejor, a lo nuevo, a renovar nuestra mente, a renovar nuestro espíritu, para poder hacerlo mejor cada día y dedicar nuestra vida en santidad al Señor. ¿Está conmigo en esta mañana? Siempre me emociono. Perdón, hermanos, pero
Hay que seguir adelante porque el tiempo apremia. Muy bien, escuche bien, hermano. La salvación no solamente fue decir que ha aceptado que es pecador o le pido perdón a Dios y ya soy salvo. No, la salvación incluye, escuche bien, una renovación en el espíritu de nuestra mente. Por eso debemos de cambiar completamente nuestra manera de pensar y ser honestos y ser santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear en espíritu para ser como Él. Y digo, ha vuelto a crear porque no volvemos a nacer físicamente. Nacemos, como ya muchos de ustedes saben, en espíritu. Vuelvo a decir, la salvación incluye una renovación en el espíritu de nuestra mente. Por eso debemos de cambiar completamente nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y déjame decirte también que uno de los deberes cristianos que menciona el libro de Romanos en el capítulo 12 es precisamente eso, que seamos transformados por medio de ¿qué? Complete la frase, de la renovación de vuestro entendimiento. Sí dice así, ¿verdad? Es un versículo conocido. Y en 2 de Corintios 10:5 dice una parte, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Que en nuestro pensamiento esté el obedecer a Cristo. Yo sé que a veces es difícil, pero dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como el canto del mariachi, ánimo, hermano, ánimo en esta mañana. Gloria a Dios, porque al rato vamos a tener, dijo mi esposo, un predicador invitado desde Zacatecas. Amén. Bueno, muy bien. Espero se puedan gozar en esta mañana en la iglesia. Vamos a seguir adelante. El cambio no lo podemos hacer solos. O sea, yo no puedo decir, bueno, voy a hacer un cambio en mi vida. Yo soy, como luego dicen, Juan Camané y yo puedo todo. No. Solos no podemos. En el momento que uno decide ser hijo o hija de Dios, Él, o sea, Dios nos va a dar la capacidad espiritual y moral nueva que una mente separada de Cristo nunca podría adquirir. Él nos va a dar espiritualmente y una mente nueva, separada para Cristo, que solos nunca la podríamos adquirir. Vaya conmigo a los versículos del 23 al 28. 23 al 28, ya casi voy a finalizar. Los versículos de Efesios del 23 al 28 dice, 23 al 28. Ok, leímos que debemos de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando que la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Habiendo desacreditado por completo la vida de pecados, el apóstol Pablo empieza a describir la nueva vida en Cristo. Como luego dicen por ahí, agárrate porque ahí viene lo bueno, ¿verdad? Para Pablo, la nueva vida comienza por, primero, la renovación del espíritu, como dice en el versículo 23. Esa es la nueva vida, comienza en la renovación del espíritu. Segundo, versículo 24, vestidos del nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo los anima o nos anima a los creyentes a tomar la acción decisiva de renovar el espíritu y vestirnos del nuevo hombre. Cuando va a la iglesia, toma sus mejores ropas, ¿verdad? Porque va a la casa del Señor, porque va a alabar al Señor
porque quiere glorificar al Señor con su presencia, para que su presencia sea de olor grato para el Señor. Así quiere Pablo, que nos renovemos en espíritu y que nos vistamos del nuevo hombre. Y esto lo vamos a lograr si nos hemos quitado la vestidura vieja del viejo hombre, como aquel indigente que él quiso ser renovado y dejó sus ropas sucias y renovó todo su ser. Se bañó, se puso ropa limpia y dijo, nuevo soy, estoy limpio. Pero le faltaba algo en su corazón, Cristo. Y Cristo renovó su corazón también, no solamente su físico, sino también su espíritu. Y gloria a Dios por esas personas que han hecho esos cambios. En 2 de Corintios 5:17, también es un versículo conocido, lo pueden decir, de modo que si alguno está en Cristo, ¿los escucho, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No deje nada del pasado en su vida, porque todas, dice 2 de Corintios 5:17, son hechas nuevas. ¿Le gusta este versículo? Apréndaselo si puede. La vestidura del nuevo hombre se ve en cambios radicales con la vida anterior. Por lo tanto, Pablo prosigue a tratar 3 pecados indeseables junto con la nueva práctica encomendada. Ahí le va la primera. El primer cambio es desechando la mentira, eso lo dice en el versículo 25, donde nos invita a hablar la verdad, cada uno a su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Así dice la última parte del versículo número 25. En el Salmo 119, 104 lo describe como: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y hay otro versículo que es Proverbios 14:5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Entonces, como los miembros de la iglesia son parte del cuerpo de Cristo, ¿cree usted que merecen y merecemos ser tratados con honestidad? Es una pregunta que le estoy haciendo después de haber leído estos versículos. ¿Cree usted que como miembros de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, merecemos y merecen ser tratados con honestidad? Escuché por ahí que todos dijeron amén o diciendo un sí. Entonces vamos a trabajar en esto, hermanos. Vamos a alentarnos unos a otros y hablar, como dice este versículo, con la verdad. Segundo, ya les dije el primero, desechando toda mentira y hablando verdad. Segundo cambio es airaos, pero no pequéis. Lo estamos viendo en el versículo 26. Y por último, el tercer cambio que necesitamos, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. El robo, déjame decirte que en cualquier forma es un pecado que no tiene parte en la vida de un cristiano y tristemente ha sucedido. Pero cada creyente debe trabajar y producir lo que sea de beneficio para sí. Entonces, desechando toda mentira para hablar siempre con la verdad. Airaos, pero no pequéis. Y el tercer cambio, el que hurtaba, que no hurte más, sino trabaje, como lo dice en este versículo 28. Y Pablo agrega en el versículo 28, precisamente, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acuérdese, hermano, que nosotros somos bendecidos para bendecir. Si usted ha sido bendecido, usted bendiga a otros. Yo he sido bendecida, yo bendigo a otros. Usted, hermano González, ha sido bendecido, bendiga a otros. Miren, no está para saberlo,
ni yo para contarlo, como dicen por ahí. Pero en la ciudad de Monterrey tenemos unos hermanos que también tienen una iglesia allá en Guadalupe, Nuevo León. Y este matrimonio, bueno, pues ya tienen muchos años con la iglesia. Y como la hermana es maestra, ellos tienen como un programa donde ayudan a niños que están pues de bajos recursos. Pero no solamente les dan la educación de la escuela secular, sino también los alientan con la doctrina cristiana. Entonces, ha sido de mucha bendición porque en el transcurso de un año yo he visto los resultados buenos, productivos. A veces ha quedado un poco abajo porque es difícil. Los niños están aprendiendo, pero a veces los papás no quieren nada con el Señor. Pero yo he visto el trabajo que han hecho ellos, perdón, y a donde quiero llegar es que, bueno, pues poco o mucho que uno pueda aportar. En ocasiones nosotros hemos aportado una cantidad pequeña al mes, hermano, $30. Y si viera que esos $30 le ha sido de bendición para una familia con 3 niños, no es para mantener la familia, no, es para que el niño pueda tomar sus clases seculares, para que pueda tener una formación cristiana. Y cuando la hermana me manda los como reportes, pudiera decir, yo me gozo porque veo que los niños están creciendo, que los niños están teniendo cambios, que los papás no iban, pero los papás ahora ya asisten a la iglesia, han conocido del Señor. Entonces, somos bendecidos para bendecir a los demás. Por eso dice el versículo 28, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Por eso es muy bonito ayudar a aquel que lo necesita. Y mire que Pablo en calidad de urgencia le dice a los creyentes, nosotros incluidos, a compartir por las necesidades, a compartir para las necesidades. Dice Romanos 13. Romanos 12:13, déjame leerte este versículo. 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gracias por aquellos que nos han recibido, o también gracias a Dios por aquellos que hemos podido recibir en algunos momentos en nuestro hogar. Déjame decirte también que un cristiano no solamente debe abstenerse de no hacer daño a nadie, sino también debe de esforzarse todo el tiempo en ayudar a los necesitados. Y quiero que vayamos a la última parte de la clase, que es Efesios 4 del 29 al 32. Regrese conmigo a Efesios 4 del 29 al 32. Pero antes de leer estos versículos, hay una pregunta en su página, es la 111. La 111. Espero ya esté ahí. Dice la pregunta, ¿qué palabras puedes añadir a tu vocabulario para que puedan ser de bendición a otros? ¿Qué palabras puedes añadir a tu vocabulario que puedan ser de bendición a otros? ¿Usted enlistó algunas, hermano? Bueno, el resumen que da el escritor es 1. El cristiano debe enriquecer a sus oyentes con sus palabras. Así que hay que cuidar nuestra boca, hermano. Como dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿qué? Buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Por eso el cristiano debe enriquecer a sus oyentes con palabras que sean de edificación. Número 2, el cristiano debe evitar contristar al Espíritu Santo. Y lo vemos en el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Y número 3, el cristiano debe evitar las groserías y ofrecer bendiciones
y esto lo menciona en el 31-32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ¿qué quiere Pablo? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando usted se equivoca, usted quiere que Dios lo perdone casi al instante, ¿verdad? Claro, usted yendo con Él y pidiéndole perdón. Bueno, así de esa manera como yo quiero que Dios me perdone a mí, yo debo de perdonar a aquel que me ha ofendido. ¿Sí? Por eso, hermanos, yo lo invito a que en esta mañana, que en este resumen, que usted como cristiano, como hijo de Dios, como nuevo hombre que ahora tiene en su vida, haga suyo estos versículos. Y lo invito a que en esta mañana usted deseche todo eso que empezamos a ver al inicio de Efesios 4, que no nos van a ayudar en nada. Pablo nos invita a que andemos como es digno. Entonces, si usted o yo usa todo lo contrario al consejo que Pablo nos está dando, pues no vamos a poder agradar a Dios, no vamos a poder agradar, a Dios. Tampoco vamos a poder alentar unos a otros, como lo dice el título de nuestra clase. Al contrario, vamos a alejar a los nuevos creyentes. ¿Y qué es lo que quiere Cristo? Dios quiere que traigamos personas a los pies de Cristo. Por eso debemos de tener un buen comportamiento, principalmente y especialmente cuando nos encontramos dentro de la iglesia. Siempre va a haber creyentes y no nos vayamos tan lejos. A veces somos pero tan débiles que nos sentimos por las actitudes de los demás. No, hermanos, no tomemos nada personal. Yo no sé la otra persona cómo viene de su estado de ánimo y no es no es una excusa, pero cuando nosotros vayamos a la iglesia, tenemos que ir con la mejor actitud. Recuerde que Dios quiere nuestro corazón. Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo lo que vimos al inicio en estos versículos, no vamos a poder, más bien vamos a poder alentar a otros y a aquellos nuevos creyentes les vamos a dar ánimo como esa canción de mariachi. Entonces, déjame decirte también que la esencia de la fe en Cristo no solo consiste en las prácticas que abandonamos, sobre todo se manifiesta con el estilo de vida que vivimos. Los creyentes somos llamados a ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y para esperar este gran cambio, déjame decirte que no va a ser fácil o no ha sido fácil. Como mencioné al principio, Pablo nos recuerda a los creyentes que Dios también nos perdonó en Cristo. Así también nosotros debemos de perdonar con la misma compasión. Entonces, hermano, en esta mañana, en este domingo tan lindo, lo animo a que se anime y que piense en esas promesas que Dios y cobre ánimo sobre sus circunstancias y alabe al Señor en medio de las pruebas. ¿Tiene ganas de cantar? Ya mero es hora del servicio. Ánimo, hermanos, anímese unos con otros y recuérdele también las promesas de Dios y por último testifique. Dé testimonio de lo que Dios ha hecho en usted y lo que Dios ha hecho en algunos otros que usted conoce. Deje que el Espíritu obre en su vida para poder alentar a otros. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno y nos ayudas a hacer adelante. Si hay algo, Dios, que tengo que cambiar en mi vida, yo principalmente te pido que me ayudes a cambiar esas cosas que no son agradables para ti. Que yo tenga ese ánimo para ser puesta, Señor, más bien andar en santidad, para agradarte a ti. Te pedimos, Señor, por un discernimiento, para dar ánimo a otros cuando están desalentados. O también, hermano, cuando usted esté desanimado, que Dios siempre ponga a la persona adecuada para que le pueda dar el ánimo que necesita. En esta mañana, Señor, te honramos y te damos muchas gracias por tu misericordia.
Gracias porque todavía tenemos tu palabra para poder seguirla leyendo. Dios, sé que vamos a tener un buen servicio porque queremos alabarte con todo nuestro corazón. Vaya con una sonrisa a la iglesia, hermano, y yo le invito a que siga leyendo la palabra de Dios y a que siga estudiando la escuela dominical. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos honra y gloria. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues les doy muchas gracias el tiempo que se tomaron para escuchar esta clase. Y pues bueno, ya falta poco para que nos podamos volver a ver en la iglesia. Espero que usted llegue contento, agradecido con el Señor, con ganas de alabarle al Señor en esta mañana de hoy domingo. Dios le bendiga, hermano. Le mando un gran abrazo y primeramente nos vemos. Si no es aquí, es allá en el cielo. Que el Señor le bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.